En esta oportunidad vamos a presentar otro encuentro como segunda jornada de accesibilidad. Para hacer un resumen cortito, dentro del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, el Distrito 9, lo aclaro porque va a muchas delegaciones, funciona el Instituto del IAT, y dentro del Instituto del IAT funciona la coordinación de accesibilidad. Dentro. En la coordinación de accesibilidad, una de las propuestas para este año fue ampliar la temática. Generalmente los temas de accesibilidad suelen quedar en la superficie de la normativa, nada más. Entonces ya realizamos un primer encuentro sobre los aspectos cognitivos y sociales de la accesibilidad para personas mayores. Hace 15 días que tuvimos el placer de que viniese de invitado el doctor y arquitecto Daniel Pasantino, que hoy también nos acompaña, y nos explicara las distintas estrategias y un abordaje específico sobre un edificio proyectado y construido para personas con demencia. Ese material está en el canal 9 TV, o sea que se puede acceder. Y siguiendo con esa temática, dentro del grupo de investigación que Daniel dirige, que el grupo de investigación está en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Mar del Plata, en la Universidad de Mar del Plata, el grupo es Hábitat y Comunidad para la Tercera Edad. Confluyen diferentes investigaciones que van sumando y profundizando esta temática. Entonces, la idea de hoy es convocar dos arquitectas, maestrandas, integrantes de este grupo de investigación, y nos van a presentar, si me equivoco me dicen, otros trabajos que tienen que ver con la socialización y privacidad de las personas mayores en los ámbitos institucionales y urbanos de la ciudad de Mar del Plata. Yo no me presenté, soy Mariana Llanes, la que coordina la parte de accesibilidad. Va a comenzar la disertación la arquitecta Julia Laterza, con su proyecto que nos va a contar, luego Jennifer Fernández y los aportes de Daniel Pasantino. Está habilitado el streaming, entonces se pueden ir haciendo consultas que luego vamos a ir al finalizar la exposición, los vamos a ir comentando. Muchas gracias, Mariana. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, primero, gracias por invitarnos, porque estos trabajos es muy lindo compartirlos por lo que costaron, pero también, sobre todo, por lo que pueden aportar, y sobre todo a la matrícula, y en este contexto me parece muy oportuno y bueno, espero que sea útil. Bueno, en realidad lo que vamos a ver ahora es una breve síntesis de mi beca, el trabajo, la investigación que realicé para mi beca de perfeccionamiento, y el tema son las cualidades espaciales en las residencias para personas mayores. Antes que nada, en un contexto, hablando del espacio arquitectónico y en su dimensión perceptual, me gustaría rescatar esta frase de Doberti, donde entendemos que el espacio se percibe, se siente, nos genera emotividad, y está íntimamente vinculado el espacio arquitectónico con las personas, así como las personas con el espacio. Nos influye e influimos en él. Y como dice la frase, el espacio también funciona como marco natural, necesario y determinante de nuestra vida a través de nuestro proceso de vida. Las residencias para personas mayores, que es el tema que he abordado, en general tienen una organización rígida, funcionalmente hablando, y esto impacta en las actividades de las personas que viven, en las actividades propias del habitar, en las residencias, y en estas condiciones ambientales como propuestas restringen muchas veces la socialización y la privacidad. De la misma manera atenta contra el mantenimiento de la autonomía, que es
tiene que ver con las decisiones propias de las personas sobre sus actos, ¿no? Por tanto, bueno, el tema está planteado, no es un tema nuevo, pero sí, en Mar del Plata tiene una especial importancia, ya que según los datos del censo anterior, que ahora vamos a tener nuestros nuevos datos, por suerte, digamos el 19,4% y en aumento corresponde a esta franja etaria, digamos. Esto tiene sus razones, digamos, por un lado el envejecimiento poblacional, el envejecimiento urbano, es el resultado de un desarrollo humano exitoso, esto hay que valorarlo, y también por la inmigración. También otra problemática es la dificultad que tiene este grupo etario de seguir viviendo solos, el tema de los factores económicos, no contar con una vivienda adaptada, las dificultades para mantener la autonomía y la imposibilidad de contar con redes de apoyo. Digamos, después de plantear el problema, entonces lo que vamos es al objetivo de este trabajo que se centra, por ser una continuidad de un trabajo anterior, se pone la lupa en las cualidades espaciales, ¿no? A ver si posibilitan o no la socialización y la privacidad de estas personas en las residencias, haciendo foco en la variedad ambiental que después vamos a definir y las posibilidades de personalización, suponiendo que eso va a posibilitar la adaptación de las personas al medio. Bueno, justamente esto, la hipótesis es que la propuesta ambiental facilita o dificulta la realización de estas actividades, y la metodología, ahí hay como un ejemplo, ¿no? Partió de las subcategorías espaciales de la investigación anterior, centrándome, ¿sigo? En las unidades de análisis espaciales, que son el espacio de interacción social, los espacios intermedios, que fue un hallazgo de la anterior investigación, y los espacios privados. Los intermedios como fuelle entre los anteriores. Entonces se trabajó con una estructura de datos que parte de estas subcategorías, y en cada una de ellas se analizó la variable de diversidad ambiental por un lado y la de personalización por el otro. Cuando hablamos de diversidad ambiental, los valores, ahí hay un ejemplo sobre todo, utilizados fueron la iluminación y la continuidad espacial. Esto está, digamos, tiene toda una fundamentación en el trabajo de investigación, hay un marco teórico. Y por otro lado, los indicadores de cada una de ellas, por ejemplo, la iluminación se consideró la superficie transparente en contacto con un espacio exterior, la orientación de los ambientes según los puntos cardinales y la relación con el espacio exterior y el paisaje. Y por otro lado, la continuidad espacial se evaluó en relación a justamente esto, ¿no? Espacios interiores que se pueden atravesar sin intermediación de elementos, ¿no? Acá lo que podemos observar es, bueno, el análisis en las plantas de arquitectura. La primera imagen lo que cuenta es eso, ¿no? Los espacios. La importancia de estas imágenes, en realidad, siempre es difícil como analizar los casos y bajar una metodología, ¿no? Cuando hablamos de arquitectura nos cuesta, entonces tratamos de ser lo más metódicos posible para que cualquiera lo pueda comprender, y por eso aparecen las plantas de arquitectura como una zonificación y las fotos que corresponden a cada espacio. Y abajo, en la imagen que sigue, ya haciendo lupa sobre lo que yo voy a llamar patrón. Las categorías espaciales, bueno, ya las explicamos, y el tema del patrón es este lugar o esta cualidad de espacio que puedo reconocer, si bien con diferencias, en el contexto de diversos edificios, ¿no? Y vinculado con la forma geométrica, la ventilación, la capacidad de ocupación y el equipamiento. Y acá sí, definir la variedad ambiental como la diversidad y estimulación que proporciona el medio físico a los usuarios, y la personalización como lo contrario, es decir, la posibilidad que brinda el medio de ser modificado
Siguiendo con esto, de la identificación de los patrones, lo que se analizó es justamente las tipologías de patrón de espacio privado, y bueno, observándose sobre todo el tema de la dimensión, el equipamiento, la iluminación, todo lo que hablamos anteriormente. Un poco yendo a los resultados, si bien, digamos, es como que todos cumplen con las normas mínimas de habitabilidad, por ejemplo, con el tema de las ventilaciones. Lo mismo, bueno, el paisaje percibido es un plus, los espacios principales en general tratan de ver a un espacio principal que aporte paisaje, pero por ejemplo los espacios privados en los cuales está realmente garantizada la ventilación, ventilan y lo que hacen es ver a lugares de servicio, lugares donde las personas pasan mucho tiempo de su día, el espacio privado por excelencia. Bueno, de alguna manera los resultados yo quiero que se entienda que lo que se intenta es buscar la cualidad, es decir, aquel punto fuerte en el que uno puede hacer como pie para después generar intervenciones, porque si uno pudiera criticar en realidad lo haría como más, digamos, más fuertemente, ¿no? Pero lo que uno trata es siempre de buscar el punto fuerte para seguir adelante con la investigación. La continuidad espacial también, se detectaron espacios donde existía, y los estilos arquitectónicos también una cierta como un interés en los hogares de lograrlo, ¿no? Ahí se ven las fotos institucional hospitalario, petit hotel familiar, cabaña, casi como que a la carta, ¿no? Medio esto de cada residencia tiene su identidad. Bueno, respecto a los efectos visuales, la variedad de los tonos, se observó esto de que en general se trabaja con armonías de análogos, es decir, que no hay mucho contraste entre los colores, donde lo hay en un lugar específico, ¿no? Y a veces se atenta contra la iluminación, esto de que la iluminación o la proyección de la luz altera el color original, ¿no? Entonces, siempre la combinación de la luz con el color, ¿no? Y en relación a las superficies verticales libres, que es donde se puede personalizar, que se dispone de ellas. Lo que pasa es que muchas veces uno no sabe hasta qué punto existe la libertad o la propuesta de hacerlo. Sin embargo, respecto a la variedad de elementos personales, sí se observa. Es como que hay una invasión de elementos personales en todos lados, donde uno puede ver, y eso es lo que el emergente que uno observa cuando va a estas residencias. Me olvidé de decir... estas observaciones las hice acompañada de la trabajadora social María Inés García en el contexto de PAMI. Son 9 residencias de PAMI y bueno, ya otras tantas habíamos observado antes. Bueno, respecto a los datos finales y medio conclusiones. Los geriátricos tienen una visión médica y hospitalaria predominante. Eso, a pesar de la extensa bibliografía y experiencia en otros países acerca de pensar en residencias de puertas abiertas, flexibles, la realidad es que es muy difícil vencer ese obstáculo, ¿no? Histórico. Los hoteles en los que se encuentran, porque la mayoría de estos edificios se encuentran en hoteles refuncionalizados, en general son tipologías que, si bien se utilizan, resultan inadecuadas finalmente para el objeto que se les da. Y sobre todo basándonos en el gran deterioro de la infraestructura. Los espacios de interacción social están en déficit. No hay espacio más allá del comedor. Por lo tanto, todo esto dificulta esa mudanza de un modelo a otro. Sin embargo, existen, y siempre buscando, ¿no? la parte positiva de qué me sirve a mí el día de mañana si me toca hacer una intervención, que hay orientación, hay posibilidad de orientar bien en algunas de estas tipologías, hay algo de paisaje, se intenta, tal vez no está bien explotado, las estrategias tal vez se podrían mejorar, hay propuestas estéticas y relativa disponibilidad del espacio individual.
Si bien la organización rígida de las instituciones hace que esos espacios no se aprovechen tal vez como se podría. Y por otro lado, este es más o menos el resultado de las investigaciones, pero quería plantear esta discusión porque surgió una cuestión al ir y observar que había una parte de la población en un proceso de envejecimiento avanzado muy dependiente, donde la pérdida de autonomía se notaba que estaba ahí, ¿no? Sobre todo por los cuidados. Pero había una parte de esa población que parecía autónoma y después nos enteramos que son personas que tienen problema de vivienda y que resuelven su problema de vivienda institucionalizándose, lo cual le quita a la institución la capacidad de gestionar espacios más especializados para la vejez que va a finalmente, digamos, sería el último estadio, ¿no? Antes hay muchos dispositivos de atención a la progresiva dependencia. Entonces, llegar primero a este estadio es como quitarle también la posibilidad a la institución de que se especialice en las personas que realmente lo necesitan. Mientras absorben esta demanda, se sobrepoblan las instituciones, ¿no? Entonces, respecto a este cambio de paradigma, a mí me tocó, por suerte, participar de unas jornadas muy lindas de Hábitat en Transformación que hubo en el 2018, acá en el colegio. Trabajé con 2 arquitectos, con Natalia Boldrini y Octavio García. Y pensando en esto de qué pasaba con la estructura obsoleta de los hoteles, y sabiendo que la residencia es una función sustituto del hogar también, no solo atiende a las dependencias, y pensando que las residencias tienen que ofrecer actividades generativas, es decir, que la autorrealización, la personalización es posible y que necesitarían espacios flexibles y para eso espacio básicamente, nosotros trabajamos acá con la refuncionalización de hoteles y la propuesta consistía en esta intervención de ciertos hoteles, infraestructuras que nosotros detectamos en la trama urbana, con muy buena calidad ambiental, incluso cerca del mar, buenas vistas, para proponer que a través de un proyecto urbano arquitectónico, es decir, que era un sistema de residencia, de hoteles, con viviendas accesibles, incluso que se iban a habitar intergeneracionalmente, o sea que la idea era que no fueran solamente pensado o destinada para esta franja etaria, transformarlos en estas viviendas mínimas, adaptadas y seguras, incluso pensando en teleasistencias y en un programa que se complementara entre diferentes intervenciones, es decir, un sistema de hoteles refuncionalizados para hacer una vivienda mínima, intergeneracional, con diferentes programas y que eso también impactara en lo que es el sistema urbano, ¿no? Quiero terminar con esto, que tal vez es propositivo, porque creo que en mis becas, si algo sucedió, es que uno todo el tiempo quiere explicitar lo que está pasando, ¿no? Se encuentra con situaciones que a uno lo sensibilizan y las quiere transmitir, pero finalmente lo que uno también quiere hacer es mejorarlas. Entonces me parece muy importante este ámbito para que reflexionemos sobre estas prácticas que seguro en algún momento nos van a tocar. Y bueno, que realmente sobre la base de una investigación se puede proponer. Y bueno, eso es todo. Les agradezco mucho la atención. Buenas tardes. Tanto como, así como Julia, compartimos momentos de becas las 2 juntas y de alguna manera abordamos la problemática del envejecimiento, las 2 desde algunos extremos, quizás ella más relacionada con la dependencia y desde mi lugar más desde la visión de que un envejecimiento exitoso es posible y que hay que intentar fomentar esas actividades generativas sociales el mayor tiempo posible. Esto más o menos lo comentamos.
Mar del Plata es un polo gerontológico, por eso el tema es muy importante en nuestra ciudad. En el país el promedio de personas mayores es del 14%, sin embargo, en nuestra ciudad alcanza el 19,4% según los últimos datos del censo, ¿no? Existen otros comportamientos similares de movimientos poblacionales en otras partes del mundo, como Barcelona o la Florida, que justamente coinciden con ser ciudades con costa. O sea que la costa tiene mucha importancia en este sentido. Y también pesa sobre la ciudad este imaginario de ciudad feliz, ¿no? En el año 2000 se contabilizaban que se mudaban a Mar del Plata entre 300 y 450 matrimonios de personas mayores. También así recibe la ciudad entre un 10 y 15% de veraneantes. Y bueno, este imaginario muchas veces se asocia al área céntrica, ¿no? A la postal de Mar del Plata, a la Plaza Colón, un punto muy característico de nuestra ciudad. Tuvimos oportunidad, allá por el año creo que 2013, si no me equivoco, de estudiar un poco cómo se analizaba la problemática del envejecimiento poblacional desde los datos estadísticos, y tuvimos acceso a datos que por unidad de radio censal, como para poder estudiar cómo se daba el fenómeno hacia adentro del partido General Pueyrredón, pues siempre tenemos datos como a nivel ciudad. Entonces hicimos algunos análisis, por ejemplo, de dónde se concentraban la mayor cantidad de personas mayores, de niños y jóvenes y las personas en edad productiva, ¿no? Contemplemos esto, que los datos poblacionales se analizan dividiendo en estos tres grandes grupos. Bueno, esto nos da como resultados que el área céntrica de la ciudad de Mar del Plata es la que mayor proporción de personas mayores tiene, alcanza hasta el 30% algunos radios censales. Y estas características son compartidas con otras localidades del partido, o sea que no es un dato menor, o sea, que hay distintos puntos sobre el territorio que por ahí donde hay que prestar un poco más de atención a los servicios que se dan. Analizamos también otros datos, que es el índice de envejecimiento, que es la cantidad de personas mayores sobre la cantidad de niños, nos da lo mismo, ¿no? El área céntrica muy marcada la presencia de personas mayores. Después tenemos el índice de dependencia potencial, donde nos muestra la potencialidad de exigencia sobre la población de entre 15 a 65 años, que tiene a su cargo niños o mayores. Y el índice de ancianidad, donde directamente nos marca el área céntrica. ¿No? También nos preocupamos por el tema de los hogares. Sabemos que cuando al llegar a los primeros síntomas de dependencia, generalmente los que absorben estas demandas es en primer lugar la familia, los allegados, después están también las instituciones privadas o los servicios de asistencia. Entonces, nosotros distinguimos tres tipos de hogares para estudiar el envejecimiento. Aquellos que son unigeneracionales, es decir, que viven, puede ser un matrimonio de personas mayores, los hogares unipersonales, que es un caso muy frecuente, y los hogares multigeneracionales, donde puede ser un éxito en cuestión de recibir ayuda de otras personas en momentos de vulnerabilidad, pero donde también pueden existir como esta pérdida de privacidad o de privacidad, o incluso estar exigidos por distintas situaciones. En este caso, lo que pudimos notar es que en el área céntrica, en realidad, se da una tendencia a que las personas vivan en forma en hogares unipersonales y algunos, en menor medida, hogares unigeneracionales. ¿No? Todo esto viene porque mi trabajo de beca, la hipótesis que se planteaba era que mientras el entorno urbano podía ser favorable para el envejecimiento activo de las personas, quizás las viviendas que estaban construidas con unas lógicas de altas densidades y bajas
localidades en muchos casos podían no ser adecuadas a los requerimientos de las personas mayores. Se tomó un sector del microcentro para analizarlo. Se eligió un sector entre las avenidas Independencia, Luro y Colón. Y lo que se hizo fue una entrada al campo de estudio, es decir, bueno, ¿dónde puedo yo recabar información de cómo se adecuan estas viviendas? Y ahí nos encontramos con los lugares que son los centros de jubilados, que son jubilados, son espacios propios de las personas mayores. En mi caso asistí a talleres de memoria, que son talleres de estimulación cognitiva, en 3 centros de lo que PAMI organiza, los centros de jubilados en distintas áreas. Las del área centro son todos estos que ven acá en la pantalla. Los que están en rojo son los que visitamos. La primera cuestión que surge acá es que, bueno, muchos de esos espacios no están en el área microcéntrica, sino que se diseminan todo por lo que es el macrocentro, o un poquito más incluso, y que son lugares quizás tomados de otras asociaciones, incluso algunos de ellos ni siquiera son accesibles, o sea que es como un lugar de interés, porque para estas personas que viven solas, tener la posibilidad de acercarse ahí y convivir con otras personas es importante. Así que ese es el primer dato que surge acá. Podemos ver que la mayor cantidad de personas, el 70% eran mujeres, es otro dato importante de la feminización del envejecimiento, y el 60% vivían en departamentos del área céntrica. Este es el tejido del centro. Lo que surgió durante las charlas es que de este sector que analizamos, obviamente la costa tenía mucha importancia, es un punto muy privilegiado porque es uno de los pocos lugares de la costa marplatense donde la cota de la vereda está prácticamente al nivel del mar, con lo cual nos brinda una posibilidad de playas bastante accesibles. Y aparecen muchos paseos, que son lugares como intermedios, son calles donde quizás la persona puede sentarse, detenerse a descansar, hacia el área más cercana a Independencia. Por ahí tenemos algunos equipamientos como los shoppings, que si bien son de carácter privado, permiten cierta permeabilidad y uso por las personas. En general, lo que surge de este área es que estas personas valoraban muchísimo el tema de poder salir, hacer todo caminando, no tener que utilizar auto, no gastar en medios de transporte, tener variedad de insumos, o sea, como que incluso los que no vivían en el centro valoraban sus cualidades y eran como deseadas. Algunos de ellos referían quizás a que eran viviendas costosas por el tema del alquiler y de las expensas. Y bueno, después fuimos a analizar las viviendas y en cuanto a la pregunta, que era si eran adaptables o no a los requerimientos de las personas mayores, la realidad es que cumplen en primer lugar con muy buenas condiciones de habitabilidad, ¿no? Si comparamos con otros sectores de la ciudad o quizás cuando hemos estado en contacto con otras situaciones, son viviendas que en ese sentido garantizan la habitabilidad mínima. Las unidades que más perjudiciales, digamos, son aquellas por ahí que no han logrado, quizás anteriores a la ley de propiedad horizontal, donde no ventilan un espacio urbano. Si bien existen esas tipologías, hay muchas que garantizan algún grado de visual e iluminación. Pero lo más importante es quizás entender que depende del hogar que habite esa vivienda, va a ser la adaptación. Entonces, el riesgo que corren quizás es el de estar hacinadas, que eso ocurrió por ahí en el caso de los monoambientes, en el caso de un matrimonio. Pero
es así. Los monoambientes no se adaptan a la vida en pareja, los de un dormitorio y 2 dormitorios sí se adaptan para la vida en pareja de las personas que están solas. Se analizaron los locales, lo que ocurrió también de analizar el comportamiento de las personas dentro de la vivienda es que más allá de la realización de las actividades de la vida diaria, que podrían ser dormir, estar, comer, cocinar, cuando aparecía algún otro espacio extra, empezaban a surgir actividades que los relacionaban más con la sociedad o con realizar actividades para otro, que era un poco lo que se buscaba, ¿no? Qué actividades los motivaban. Y lo curioso de esto es que siempre es como que se busca un cierto grado de intimidad. Y lo digo porque me parece que es un concepto clave esto de buscar las graduaciones, o sea, fomentar lugares de socialización y lugares independientes para poder hacer algún tipo de trabajo que no sea dormir. Muchos entrevistados declaraban eso, es decir, más allá de que yo esté en un mismo espacio, yo lo que necesito es un lugar donde tengo todo cómodo y puedo hacer las cosas, algo que no sea mirar televisión, algo que no sea dormir, un punto de control. Tengo mi computadora, tengo mis cosas. Y estas actividades, cuando las personas están viviendo en pareja, se buscan lugares donde estar solas para hacerlos. Es como que requieren un cierto grado de intimidad en algunos casos. También aparecen los segundos dormitorios, nos parecía interesante porque aparece la actividad de cuidar a los nietos, que era una actividad que sigue redundando en una solidaridad intergeneracional. Y después tenemos como conclusión es que si tenemos la perspectiva de este envejecimiento, que es distinta a la del modelo biomédico, donde lo que se daba con la edad solamente era pérdida, y tenemos un modelo más psicosocial donde podemos seguir desarrollando actividades a lo largo de esa etapa de la vida, es importante tener en cuenta esto. Tendremos que apuntar a garantizar las mínimas calidades de vida, las calidades habitacionales mínimas, y a graduar, ¿no? ¿Qué pasos previos yo puedo establecer entre una institución y una vivienda? Bueno, tenemos distintos dispositivos que son para pasar el día, como el club de día, el centro del día, y lo que estamos proponiendo acá, que nos parecía como un recurso importante, es que estas viviendas con cierto grado de adaptación, generalmente las que más se necesitan son aquellas referidas a lo que es seguridad, los baños y esas cuestiones, pueden ser totalmente adaptables a la vivienda de las personas mayores. Y que estos dispositivos como los centros de jubilados y otros equipamientos que quizás garanticen que las personas mayores sigan participando de lo que es la actividad social, ayudan como un modelo de contención, sobre todo a esta población que vive en el centro, cuyo mayor riesgo quizás es estar aislados, no tener redes de apoyo cercanas, y que incluso estar participando con otras personas ayuda a la detección temprana de patologías o cuestiones de dependencia. Así que, como conclusión, lo que se cree es esto, ¿no? Que si bien las personas pueden envejecer, pueden seguir desplegando, desarrollando actividades positivas, y que adaptando el entorno nosotros vamos a lograr que las personas no sean dependientes tan rápido. Lo que se intenta es eso, retrasar la dependencia y buscar alternativas residenciales que garanticen los derechos de las personas y mejoren el rendimiento de toda la ciudad. Hola, buenas tardes nuevamente. En realidad dentro del grupo de investigación nosotros tenemos siempre algunas líneas que son relativamente estables
Y una de las líneas eran esta que comentó Jenny, que después siguieron otras becarias, y que es el tema que nos parece muy interesante de la vivienda en altura o de la vivienda en el centro, y un centro con bastante equipamiento de tipo urbano. Entonces, lo hemos continuado y a través de la beca de otra becaria, de Julieta Bruno, lo que hicimos siguiendo el trabajo de Jenny, usando también la muestra, agregamos algunos casos, pero más o menos el grueso de la muestra es la misma. Lo que hicimos es justamente analizando, tomando un área más grande del centro, ampliamos el área del centro, analizamos las facilidades que presenta el centro, las facilidades que presenta en términos del entorno urbano inmediato de cada una de las viviendas. Entonces, analizamos cómo se complementaban esas facilidades de la vivienda con los locales comerciales de uso diarios, los locales comerciales de uso esporádicos y los espacios de esparcimiento, aquellos locales que podían permitir algún tipo de esparcimiento o que los adultos mayores pasaran su tiempo libre. Y en el tercer mapa, el acceso al transporte. Esta en realidad es toda una investigación complementaria de la que viene explicando Jenny. Entonces, algunas cosas me voy a superponer con lo que ya explicó Jenny. Sobre cada una de las tipologías investigamos de qué forma estas personas mayores, algunas de las cuestiones de la vivienda que aparecían como carentes las podían complementar, y esto lo analizamos en un entorno que aproximadamente, que sabemos que es un entorno accesible y generalmente alcanzable por las personas mayores, que estar en más o menos cercano a los 200 metros de su vivienda como aporte diario, ¿no? Bueno, dentro de las conclusiones observamos que de esa muestra solamente veíamos que un 30% eran viviendas superiores a los 40 metros cuadrados. Esto implica, 40 metros cuadrados implica poder tener en cada vivienda un espacio especializado para descansar, dormir, estar, permanecer, higienizarse y preparar alimentos. Veíamos que de esa muestra el 65% tenían menos de 40 metros cuadrados y en el 35% tenían menos de 35 y se acercaban a los 25 metros. O sea, muchas viviendas que estaban en ese rango de superficie. Por lo tanto, esto implicaba que, se superponían las actividades de descanso, las superficies de descanso y para dormir con las superficies, los espacios de estar y las superficies para permanecer, ¿no? Esto implica una dificultad para cuando la persona mayor quiere invitar a una persona a su casa, ¿no es cierto? O sea, un familiar, un amigo, o sea, esa superposición de superficies no siempre permite usar eficientemente el espacio. Veíamos, sin embargo, que el entorno inmediato les permitía a las personas, o sea, cafés, restaurantes, bares, donde poder hacer esa actividad, complementarse con lo de la vivienda. Esto lo fuimos hablando con algunas entrevistas que le fuimos haciendo, pero, bueno, claro, todas esas facilidades urbanas son privadas, ¿no? Otra de las cosas que fuimos analizando es que, algo también Jenny introdujo, es que veíamos que el 70% de las viviendas sí orientaban a la calle, pero que había un porcentaje de ellas que no lo hacían al espacio urbano, ¿no? Y que un 27% de esas además lo hacían a espacios auxiliares, o sea, pulmones de manzanas, aquellos registros que aparecían sobre los códigos urbanos viejos, ¿no? Por lo tanto, esto para las personas mayores nos parecía una situación complicada, ¿no? Porque de hecho aquella persona que no es autoválida y que debe permanecer mucho tiempo en su casa, en realidad pasaba mucho tiempo sin una referencia de la calle o sin una referencia urbana, ¿no? También detectamos que el 50% de las tipologías de la muestra
sí tenía algún espacio exterior que no excede el balcón que todos conocemos, que no permite ningún desarrollo más extenso de la expansión. El resto no tenía, en realidad no tenía espacio exterior, aunque oriente a la calle, pero veíamos que esto también se compensaba, o sea, medimos sobre la muestra y observamos que por lo menos cada uno de los casos tenía un espacio público accesible a unos 300 metros de su vivienda, ¿no? Bueno, y observamos que en todo ese relevamiento que hicimos del área central, aproximadamente el 12,5% pertenecen a comercios diarios, el 31,5% a comercios esporádicos y el 7% a espacios para la recreación. Veíamos también, un poco también lo introdujo Jenny, esta necesidad de espacios públicos cerrados para la época invernal, que había una decena de ellos, pero son todos de orden privado, y los que hay públicos o están concentrados en la costa o están concentrados en el área de la Plaza San Martín, pero no tienen una representación homogénea en todo el territorio, ¿no? También veíamos que, aunque en realidad hay una gran cantidad de facilidades urbanas y equipamiento urbano, en realidad el acceso a esos equipamientos urbanos no siempre está adaptado, o sea que el espacio cualificado público es jerárquico en la ciudad, ¿no es cierto? O está focalizado o está puntualizado. Las plazas, las plazoletas, podemos encontrar algo de espacio cualificado. Sin embargo, los trayectos cortos, que en realidad son muy pertinentes a las personas mayores, no está tan cualificado, ¿no? O sea, esto de que haya dilaciones o ensanchamientos de aceras o veredas o de la calle misma para permitir las permanencias o la dilación no existe, o la protección de la sombra o de la protección al frío o al viento tampoco. No hay, por ejemplo, la carencia de sanitarios, esto en las personas mayores ya lo hemos hablado en la charla anterior, también es un problema a la hora de usar el espacio público. El acceso a una información que sea de calidad tampoco existe, ¿no? O sea que el entendimiento está siempre dirigido a que el espacio esté jerarquizado, el espacio que es cualificado, pero no es un espacio corriente en el ámbito de la calle, ¿no? Bueno, veíamos que también que en estas residencias, en esas viviendas, solamente el 36% tenían un lavadero y también solamente el 36% tenía un espacio de guardado, o sea que muchas de estas viviendas dependen de una actividad diaria para ir a hacer las compras o para hacer el lavado, ¿no? Que esto también puede ser una dificultad en el envejecimiento. Bueno, básicamente también, esto también lo introdujo Jenny un poco, observamos que solamente también en este 36% de las viviendas de toda la muestra tenían un espacio donde el equipamiento permita cierta flexibilidad o un espacio extra para hacer una actividad como puede ser ejercicio físico o un pasatiempo, ¿no? Veíamos que dentro del área que estábamos investigando, en realidad como centros de días o centros de jubilados o clubes sociales o talleres de manualidades, no están representados justamente en ese área, sino en el área urbana inmediata, que generalmente va de Independencia hasta Dorrego. Está relativamente cercana, pero no está representado, ¿no? Y sobre el alcance al transporte, de alguna forma es lo mismo que sucede con el alcance a las facilidades de comercio diario, ¿no? O sea, sí tienen un alcance al transporte cercano a la vivienda que no supera los 200 metros en el área central, pero el transcurso hacia esos puntos tampoco está adaptado, tampoco las paradas, ¿no? Bueno, de alguna forma esta es la última. Bueno,
son solamente algunas apreciaciones de la Organización Mundial de Salud, en tanto que como grupo social en realidad tiene carencias en la representación dentro del ámbito urbano y también política, porque muchas veces el ámbito inmediato o el ámbito urbano inmediato no lo permite, ¿no? Y es un ámbito urbano relativamente estrecho, dado que para algunas personas mayores el grado de alcance y conquista está en un radio de 300 metros aproximadamente y no más, ¿no? Bueno, más o menos son estas cosas. A nosotros nos parece interesante, aunque los datos del último censo ya han pasado 12 años, pero en las encuestas permanentes de hogares, la ciudad de Mar del Plata, sobre algunas proyecciones, ha superado otras densidades de población en otras ciudades del país que superaban en cantidad de población, porcentaje de población de adultos mayores, y Mar del Plata en este momento tiene el mayor porcentaje, suponemos que tiene el mayor porcentaje, más que por ejemplo la Comuna 1 en la ciudad capital o también en la ciudad de Córdoba, ¿no? Los centros urbanos en general en todas las ciudades del mundo tienden a estar más envejecidos, pero como un poco lo explicó Jenny, la característica de Mar del Plata es que se suma, ¿no es cierto?, el envejecimiento de su área central más este proceso de inmigración, ¿no?, de personas mayores hacia la ciudad. Bueno, nosotros nos parece interesante porque en realidad el proceso que se viene dando en Mar del Plata es mudar de la vivienda estable, de la vivienda estacional a una vivienda estable, que la ocupan en el área central. Nos parece también interesante esto, la vienen ocupando estos dos grupos etarios, que tienen o nuevos modelos de familias con menos integrantes, pero básicamente dos grupos etarios que son las personas mayores y los jóvenes que vienen a estudiar, ¿no? Entonces, esta característica de otros centros urbanos en otros lugares ha disparado gradientes de complementariedad también intergeneracional, ¿no?, que nos parece importante seguir investigando en los términos de lo que hoy se va transfiriendo de lo que en un momento fue la vivienda tutelada, que tenía un esquema asistencial, hacia un entendimiento de la vivienda colaborativa, donde diferentes grupos sociales y de diferentes generaciones pueden interactuar, ¿no?, y colaborar entre sí. Bueno, ese es más o menos el tema, una de las ramas que a nosotros nos parece más interesante continuar. Y con respecto al trabajo de Julia, que también lo retomamos en este último periodo de la investigación, nos parecía interesante, dentro de las tipologías que más se repiten en la ciudad de Mar del Plata, que ella nombró, por ejemplo, el Petit Hotel, ahora en una beca nueva, que vamos a seguir uno de los becarios, pensábamos estudiar dentro de esa tipología la flexibilidad remanente que tiene cada una de esas tipologías como para mejorar las cualidades ambientales de las residencias estables, de las residencias para la tercera edad. Y esto derivaba hay una hipótesis subyacente a la que explicó Julia, que nosotros a lo largo de todo este tiempo que existió el grupo de investigación, hemos visitado muchas residencias para la tercera edad, y lo que a nosotros nos parecía llamativo es esto de esta polarización del espacio, ¿no? O la persona mayor tiene esta posibilidad de estar aislado en su dormitorio o estar en un espacio donde están todos juntos. No hay situaciones intermedias. Y a nosotros nos parecía que esta dificultad de estas situaciones intermedias, que le permite a la persona mayor festejar un cumpleaños solo o con familiares, o hablar con un amigo y con ese amigo nada más y no con todo el mundo, este problema que explicó Julia de la socialización y la privacidad en las residencias mayores era parte de alguna forma, la imagen negativa que muchas veces tenemos de las residencias geriátricas, ¿no? Entonces, en esta investigación, que es un poco una investigación con una cualidad más proyectual, queríamos de alguna forma observar
a través de un FOT que no estuviera totalmente ocupado o a través de un FOS que también podría desarrollarse en un terreno, ver qué flexibilidad remanente tiene cada una de estas tipologías. Sobre todo, esto que mencionaba Julia, el petit hotel, que es una de las tipologías que más se repite, ¿no? Y que nos parece también como un esquema, de alguna forma, un estudio más sustentable, tratar de preservar esas tipologías, ¿no? Bueno, me parece muy completo todo lo que nos contaron, sumando el trabajo que contó Daniel hace 15 días, que era bien proyectual y específico sobre demencia, ¿no? Mientras estaban contando, me surgen como las mismas preguntas que en la otra jornada, ¿no? Si este material está publicado o en vías de, ¿no? Cómo los arquitectos y arquitectas nos hacemos del material en cuanto es una problemática que tenemos todo el tiempo, remodelar un departamento en el centro porque está la señora desde ese lugar, ¿no? Pensándolo desde un lugar de matriculado independiente, sería pensarlo desde el lugar más chiquito, ¿no? Y después, con todo lo que ustedes contaban, lo único que se me viene a la cabeza es la política pública necesariamente tiene que estar cruzada con estos datos. Bueno, nos quedamos con esa última pantalla, a mí me interesaban otras en donde estaban, o sea, han hecho un mapeo de la ciudad, sacado referencias de la ciudad, variables sobre la ciudad, o sea, una política pública sobre vivienda y vejez necesariamente necesita este intercambio, que es un poco también la función de generar estas jornadas, ¿no? No es que no se conocen las investigaciones, pero muchas veces pasan quizás por otro circuito. Como hoy, cuando comenzamos, estábamos hablando, ¿no? Muchas veces si a un profesional, a un colega le toca hacer una vivienda como residencia o remodelar una vivienda, lo más probable es que aborde la normativa y nada más, ¿no? Y que no se consideren estas otras cuestiones. Pues si no hiciste ninguna pregunta, Mariana. No, sí. Es esto, ¿no? Si ustedes, ¿dónde está este material? ¿No? Si está en proceso. Y cuánto contacto con las políticas públicas cuando tiene que ver con lo demográfico y con el abordaje de la ciudad hay respecto a este tipo de investigaciones. Por ejemplo, esto que nombraba yo en cuanto a cómo se entrecruza la información, creo que lo que más hemos tenido experiencia es del trabajo en conjunto con PAMI. Y esto que contaba de las viviendas del centro, ocurrió que nosotros estábamos haciendo este análisis y ellos también estaban haciendo un análisis similar en cuanto a resolver los problemas habitacionales. En el caso del centro, eran personas solas llevando equipos de trabajo a ese sector, a atender a las personas, no por ahí hacer edificios. En ese caso no se intentan hacer edificios nuevos, sino que se acomoda el sistema de asistencia. Con respecto a estos escenarios diferentes en la ciudad, quizás había otras zonas donde ellos mismos, en sus datos, lo que tenían era que funcionaba mucho mejor como la red de asistencia informal. Las familias funcionan otros centros, quizás. Ahí es donde los centros barriales o sea, tienen otros tipos. Ellos tienen planteado, de hecho, las pruebas pilotos que hicimos, en barrios alejados del centro, tenían que ver con unos pequeños fomentos que ellos podían otorgar a gente donde detectaban que tenían problemas habitacionales. Entonces, como hacer esta prueba de qué pasa si mandamos un equipo de especialistas y dicen, bueno, a esta vivienda hay que hacerle determinadas intervenciones. Bueno, no, quería ampliarte lo que estás comunicando bien. En el año 2008, 2007-2008, se hizo en PAMI, me tocó, estaba yo en ese momento, se hizo por sistema de georreferenciación, el mapeo, no sé si todavía está eso, de todos y cada uno de los afiliados, lo que dio como respuesta
parte de lo que ustedes han hecho, pero hecho hace mucho tiempo. Eso se hizo, bueno, ahí se pudo ver muy bien la concentración absoluta de afiliados y afiliadas de PAMI en las zonas céntricas y la dispersión hacia el resto. Cuando se avanzó en el análisis, que se hizo se contrató en ese momento una consultora, empezaron a salir más datos. Con esto te quiero contestar un poco también la pregunta de las políticas públicas y las instituciones. Las instituciones tienen digamos, un centro de investigación propia que la tienen que hacer para generar sus propias políticas, y PAMI tiene muchos profesionales, arquitectos, arquitectas, y se hacen estas cosas. De todos modos, siempre el enfoque de la academia siempre se toma también. Pero claro, se hace siempre eso. Pero lo más importante es esto que se da acá en esta ciudad, de esta concentración enorme que hay y que realmente es un problema. Y esto que vos planteás de que en los barrios se generan otras redes de solidaridad, o sea, se genera red, o sea, hay red. En el centro no hay red, o sea, hay mucha gente sola, y eso lo venimos diciendo hace 15 años, y no es algo que haya podido tener una solución, porque la solución es realmente la participación, el salir, la autonomía, la libertad para moverse, para lo cual se necesita un buen transporte público, etcétera, etcétera, que son cosas que no están tampoco al alcance de... Bueno, con el arquitecto lo hemos hablado en alguna oportunidad. ¿Cómo estás? Pero realmente hay problemas que exceden a las instituciones, que ya son problemas de la ciudad, que los hemos visto acá también en otras áreas. Pero a tu pregunta, Mariana, las instituciones y en la municipalidad también se toman, estas cosas no quedan nunca por suerte, se generan políticas públicas. No te reto, al contrario. Sí, claro, pero es decir... Desde el punto de vista de decir, bueno, con todo el material, ¿no es cierto?, que hay, que se ejecuten o que se profundicen o que se amplíen. Esto que estaba comentando Daniel recién de el entrecruzamiento poblacional tan importante, ¿no? Porque muchas veces, si alguien va a abordar una residencia o un edificio, solo piensa en un tipo de población, y siempre estamos hablando, ¿no?, de la vida en comunidad y para todas las personas. Tan importante este entrecruzamiento que hasta se vio de manera azarosa en la pandemia, ¿no? Jóvenes ayudando a personas mayores. O sea, ya que es un polo gerontológico Mar del Plata, lo sabemos. Lo que a mí me da la sensación es que desde lo profesional no tenemos aún todas las herramientas para abordar la problemática. No es una angustia, digamos, es algo a trabajar, ¿no? Porque hay centros de investigación que trabajan hace mucho tiempo en el tema, y tengo como esa sensación de decir, bueno, a ver, ¿cómo se llega? ¿Cómo se puede comunicar si te toca mañana el requerimiento de una residencia? ¿Se entiende cuál es la preocupación de llevar a la matrícula, que finalmente es la persona que va a hacer el trabajo? Hola, Juan Manuel. Lo voy a presentar porque no te filma la cámara, que está Juan Manuel Escudero, que es el creador, digamos, de todos estos... El culpable, vamos a decirlo así, ¿no? Quien inició... Ahí te... Bueno, ahora... Ahí va. El pionero del tema. Hola. Bueno, me siento más acá, sí. Ven para allá. Bueno, un gusto venir a ver. Llegué un poco tarde, discúlpenme. Pero como le dije a Mariana, yo tenía otras cosas que hacer y me escapé lo más rápido que pude. Encantado, fantástico, de que esto siga adelante, Jenny, Julia, todos, y Daniel, por supuesto, que está desde el primer día en este tema, ¿no? Una cosa que habíamos hecho, yo hasta que me jubilé hace 10 años, ahora hace justo a 10 años, ¿no? A fin de mes va a ser 10 años que me jubilé. Y entonces perdí un poquito contactos con cosas.
Pero lo último que hacíamos, que estábamos trabajando muy bien con PAMI, era una cosa que participábamos en una cosa que se llamaba, no sé si sigue existiendo, el Observatorio de la Tercera Edad. Y estuvo haciéndose, creo que hace un tiempo debe haber dejado, pero podríamos pedir que se vuelva. Era un grupo de gente, de todos los que representaban viejos en el coso, ¿no? Y los viejos que estábamos, yo ya soy un trabajo práctico soy yo, ¿no? Una muestra para muestra, ¿no? Una cosa que muestra, ¿no? A mí me gustaba mucho participar en esas reuniones, se hacían todas las semanas así, y de hecho funcionaba muy bien y canalizaba una cantidad de cosas, o pretendía canalizar una cantidad de cosas, ¿no es cierto?, que algunas a veces parecía que se podían hacer, y que es lo que me parece que sería lindísimo que el grupo nuestro pudiera retomar esa cosa, ¿no? Bueno, a lo mejor lo están haciendo, fantástico. Porque una de las cosas que más motiva el trabajo de investigación es ver que tiene un fruto en algún lado, que mueve 1 milímetro la realidad. 1 milímetro, ¿no? Cambiarla toda no se va a cambiar nunca, aparte, ¿para qué? La movés 1 milímetro y te faltan 10 metros más, ¿no? Pero esa posibilidad y estudiar cosas, de ver cómo se puede ingredir un poco en esas modificaciones, es lo que decías vos, ¿no? Más que las viviendas tuteladas, las viviendas, como le decías, colaborativas, ¿no? Claro. En España y en algunos lugares de Europa se dan mucho esas viviendas que mezclan viejos con jóvenes, estudiantes que van que viven con viejos, que tienen casas grandes y más o menos colaboran y participan de eso. Y eso se ha visto que es muy bueno, ¿no? Que funciona muy bien para los dos, ¿no? Para todos. Si uno hoy, por ejemplo, analizaría un edificio del centro de Mar del Plata, seguro que están conviviendo diferentes generaciones y de estos más jóvenes. Claro, pero eso, ver cómo se puede, cómo se gestiona, cómo se puede conocer y se puede ayudar a que eso funcione lo mejor posible. Con eso, sí. Mira, habíamos con Paula Mantero. Sí, sí. Paula había llevado el tema y se intentó hacer una ordenanza de esa vivienda compartida entre un adulto mayor y un joven que viene, pero no le pudimos encontrar la vuelta. Claro, sí, no es difícil, es complicado. Es complicado. No, todas estas cosas son complicadas, ¿eh? Volverse Los viejo es buenos bastante ejemplos complicado que he visto también, te digo. están diseñados particularmente para eso. O sea, no se da sobre estructuras ya existentes, sino que hay diseños especiales donde se prevé ese compartir, ¿no? Con espacios comunes donde pueden compartir. Pero bueno, creo que hay que gestionarlo, ¿no? Creo que esto que vos explicabas, que tu institución hace una investigación, ¿no? Esto que nos superponemos en las investigaciones, estamos estudiando un poco lo mismo. Y es un esfuerzo descomunal y que muchas veces mal dirigido, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, Juan Manuel, cuando empezamos, tuvimos una jornada sobre entes que trabajaban para la tercera edad, que vino un montón de gente. Sí, me acuerdo. Muchas veces nos conocíamos poco, ¿no? Y hoy por hoy se avanzó un montón en este tema, pero sigue pasando esto, que nos superponemos datos, ¿no? Y no los aprovechamos, sigue pasando, yo me doy cuenta que pasa constantemente. Sí, no, ha cambiado desde aquella época, ha cambiado un montón. Sí, tal vez tuvimos la oportunidad de trabajar en el corto proceso de la solicitud para trabajar para que Mar del Plata sea una ciudad amigable, esté dentro de la red de ciudades amigables que hay a nivel mundial. Y nos hemos encontrado en también otros ámbitos como la municipalidad y hemos asistido a jornadas y también desde ese lugar como que es lo más reciente que hemos hecho, creo. Hemos aportado una mirada también ahí. Pero sin duda creo que es el mano a mano, ¿no? Es como que la publicación es una herramienta muy importante que está en proceso, pero a veces queda en el ámbito académico y creo que el mano a mano con el trabajo que tanto nos cuesta a veces retomar después de la pandemia sería de un valor enorme, ¿no? Para aportar por lo menos las experiencias y colaborar, sin duda. Sí, aparte te digo que es motivador para yo me acuerdo cuando estábamos en eso,
yo me quedaba pensando a ver cómo podía uno ayudar a que algunas cosas se mejoren un poco. La otra cosa que decía, los lugares intermedios en las residencias, ¿no? O están todos separados, aislados, o están todos amontonados, ¿no? En el hogar de ancianos se ve muchísimo eso también. No sé cómo estará ahora el hogar de ancianos, pero uno de los problemas grandes que hay es ese, ¿no? Y la otra cosa es que no haya en las residencias lugares de intercambio, más que las visitas de los familiares, ¿no? Que se pueden pequeños lugares donde vaya gente del barrio, que es lo que a jugar a las cartas o a leer o a lo que sea, ¿no? Y que se mezclen con gente de afuera. Bueno, ¿no? el otro día lo charlábamos este tema, ¿no? Que había salido. Hay un problema de normativa también, ¿no? Que dificulta, sí, que lo dificulta. También rígidos. Social, sí, y participación social, sí. Yo no, me resultaba un poco con la continuación con la jornada del otro día, me resultaba muy interesante todo esto como a nivel proyectual, ¿no? Un poco dije lo mismo el miércoles el pasado. Me resulta re interesante cómo conceptos como los espacios intermedios, ¿no? El compartir, el habitar con otras generaciones, lo intergeneracional, los espacios intermedios, pensar en un semicubierto, en las superficies para deambular que comentabas la otra vez, ¿no? Como todos estos espacios que aparentemente no tienen una función asignada como taxativamente, ¿no? Espacios que pueden ser flexibles. Digo que me resulta como muy rico como para pensarlo proyectualmente, ¿no? Y cómo también esas variables, digamos, proyectuales pueden ayudar, me imagino, y acá iba como un poco la pregunta, que son adecuadas para poblaciones mayores, pero imagino que una vez que uno las tiene incorporadas pueden servir a otras poblaciones, ¿no? Para toda la población. Y otros porque grupos... es como cuando pensás en la accesibilidad, digamos, cuando vos pensás en habilitar, ¿no? Un territorio, lo habilitás para todos, digamos, no solo para, ¿no? Esa era un poco Sí, si piensan que es en ese sentido, ¿no? Sí. De hecho, esto del centro urbano de Mar del Plata a mí me interesa mucho porque me parece que hasta es un disparador de mejora ambiental para cosas que necesita el centro, pero no solamente para la gente mayor, para muchos grupos humanos, ¿no es cierto? Seguimos pensando, por ejemplo, esto del espacio público, seguimos pensando el espacio público jerarquizado, la plaza, la plazoleta, y de hecho el espacio público ya no se piensa así, ¿no? El espacio público tiene que ser un espacio continuo con mejor calidad ambiental, ¿no? Porque de hecho la gente usa más a veces la calle misma que la plaza, ¿no? Y esto en las personas mayores es muy importante porque los recorridos cortos son los que ejercitan las personas mayores. Pero otros grupos también, otros grupos humanos también, nos parece un disparador para una mejora de la calidad ambiental del centro, ¿no? Y una pregunta que me surge es si hay una relación entre esta necesidad de planificación urbana de espacios públicos con quienes lo ejercen, o sea, con el municipio, si existe una mesa de trabajo, si son tenidos en cuenta, si tuvieron llegada, más allá de las cuestiones por ahí que son, yo las veo un poco asistencialistas, desde PAMI, por ejemplo, llegar y ofrecer lo que falta. Digo, claro. ¿Qué es lo que la ciudad puede responder y puede brindar y modificarse? Creo que falta un montón y no sé si hay una escucha de todo el material que ustedes tienen para aportar y el trabajo que hacen. Mira, justo ella mencionó lo de ciudades amigables. Hubo una disrupción justamente hace 3 años, ¿no? Pero ese era un canal, de hecho había una participación muy activa de la municipalidad y también de organismos federales que hacían con Laura Gascón, ¿era? Laura Gascón, que hacía
Silvia Gascón. Silvia Gascón, que depende también de Presidencia, de Salud, ¿no? Del Ministerio de Salud y Salud, sí. Que ella estaba coordinando a nivel federal esta mirada, ¿no? Eso se interrumpió y volvimos a tener una convocatoria ahora para estos días nuevamente, que me parece que era el organismo que articulaba varias instituciones, entre ellas la municipalidad, y la municipalidad estaba muy interesada. Creo que eso fue lo mejor de articular, pero hace 3 años se interrumpió antes de la pandemia. Hubo un desajuste político y se interrumpió. Y ahora nos volvieron a convocar. Así que bueno, estamos esperando a ver cómo retomamos esto, ¿no? Igualmente creo que, perdón, pero nosotros también estamos en la maestría y pospandemia, muchos paradigmas de espacio público se modificaron. Y hay que aprovechar la sinergia de este momento. Porque muchas cuestiones que suceden en el espacio público antes de esto no sucedían. De hecho, se han tomado medidas de contingencia respecto a espacios privados o bueno, los comercios que tuvieron que salir a buscar la calle. Y ahí vuelve a aparecer esto de la lucha por el espacio público, que no es tan público ni es tan privado, ¿no? Y me parece interesantísimo el lugar que ocupa, por supuesto, desde el diseño universal, toda la población, pero que se haga una mirada. No por nada se pide que Mar del Plata sea, al ser un polo gerontológico, que sea una ciudad amigable con las personas mayores, porque tiene que ser accesible, tiene que garantizar ciertas cuestiones. Y la pandemia, pese a lo que pasó, yo creo que nos da una sinergia para hablar de espacio público desde otro lugar. Sí, no, justamente a raíz de eso que decís, ¿no? De eso, las terrazas que han hecho al lado de los boliches, nosotros peleamos durante 10 años, creo, más o menos, para ver si se podían poner las plataformas de acceso a los colectivos separadas de la línea municipal, ¿no es cierto? Todos decían que los micros se le iban a chocar, que la gente que iba a interrumpir el tráfico, qué sé lo que. Hace falta que haya un boliche que quiere sobrevivir, ¿no es cierto? Y que golpee la puerta en los lugares sensibles, que es el bolsillo de alguien, ¿no es cierto? Para que pongan eso. A lo mejor esto se podría usar como excusa para reflotar la idea de la accesibilidad del transporte. Nosotros peleamos para ver si se conseguía que poner en Mar del Plata los colectivos de piso bajo. No sé por qué no se pueden poner, ¿no? Sí, porque hay cunetas. Pero está solucionado, nosotros habíamos resuelto ya el problema de las cunetas también. En las cunetas, sin obstruir el drenaje, ¿no es cierto?, se pueden poner los lugares donde pasa el colectivo, rejillas, ¿no es cierto?, para que no se hundan. Nada más que también es otro problema de planificación, porque aquí todavía el colectivo, el transporte público, sigue pasando por vías secundarias. No por calles secundarias, porque si pasa por vías principales no tiene el problema de la cuneta. Sí. Esto en un montón de ciudades está ya organizado y nosotros no lo tenemos organizado todavía. Sí. Bueno, pero hay una cantidad de cosas, no sé, que si yo tuviera edad, bien, yo intervendría de vuelta para ver, a discutir esas cosas y buscar quiénes son los que escuchan eso, ¿no? Para ver, porque el secreto es ese, ver quién es el que escucha y cómo hacer para motivarlos, ¿no? Que se sientan héroes de la accesibilidad y cosas así, por ejemplo, ¿no? Alguna que le den una medalla. Bueno, motivaste siempre, eso es tu característica, o sea que... Seguimos. Bueno, cuento algo de esto de poder publicar, no por la publicación, como publicar, digo yo, que eso se difunda, de la manera que sea, no es que me refiera a una publicación con referato. Respecto a eso, bueno, comento que todo lo que estamos charlando queda en la página del colegio, la charla anterior también, siempre pensando en la persona que recién se recibe y qué es lo que hace con tal o cual requerimiento que tenga, ¿no? O trabajo. Y hace como 1 año o 2 me llega por mail de Yamil, lo voy a pronunciar mal seguramente, Schneider, bueno, que ahora que me corrija, creo que está en Posadas. Tenía que hacer su trabajo de tesis y su trabajo de tesis era sobre viviendas de adultos mayores. Entonces, googleando, llegó. Bueno, yo le di un montón de material
Ahí hay un pibe de 20 años recopado con el tema, y una de las preguntas, hoy lo invité, ¿no?, a Yamil, que me pasó su tesis por YouTube también, súper interesantes, de vivienda, de ciudad, de cómo abordar toda la temática. Dice, sería muy interesante pensar también en el adulto mayor del futuro. O sea, ¿no? ¿Cómo va a ser su vivencia y la independencia tecnológica actual? O con la independencia tecnológica actual. Bueno, está bien. Sí, Paraná. Está en Paraná, Entre Ríos. Bueno, está bien. Bueno, es complejo pensar, apenas podemos pensar el de ahora. ¿No? Claro, no hemos resuelto aún ahora el presente, pero bueno, está bueno saber que... Yo siempre me acuerdo de una frase de que Juan Manuel arrancaba todas las charlas, y es, nuestro destino es envejecer, no nos gusta, pero si no, siempre práctico, ¿no? Siempre tan práctico, y si no, nos morimos. Ahora te está gustando. No, pero a ver, vamos a envejecer, y todos, no quiero envejecer, bueno, pero la alternativa es la muerte. Así empezaban las charlas, o sea, bueno, pero es verdad. Es la única verdad. Bueno, no sé si hay más preguntas. No, hoy es el Día Internacional contra el Abuso y el Maltrato a la Vejez. Celebremos que estamos teniendo esta actividad. Me parece auspicioso. Bueno, gracias Alejandra por comentarlo. Yo tengo que dar unos parroquiales antes de terminar. El martes que viene, que es 21, con Silvana Coronel, arquitecta, que acá está presente, y quien les habla, vamos a hacer una jornada y con Guillermo Bengoa, gestión ambiental y accesibilidad en concursos y licitaciones. O sea, cuáles son las pautas que hay que tener en cuenta sobre estas temáticas, impacto ambiental, ¿no? Así que bueno, ahí están todos invitados. Para darle visibilidad a los temas, ¿no? Y el 5 de julio vamos a hacer una actividad también sobre accesibilidad y patrimonio en la Villa Victoria. El Colegio de Arquitectos se suma a una propuesta de la arquitecta Slavin, que ya está desarrollando su beca, en hacer accesibles, a partir de las nuevas tecnologías, con una app, edificios patrimoniales. Entonces se van a contar los avances. O sea, en esto de poder abrir un poco la temática. Bueno, nada, muchas gracias. Queda todo en la web y nada más. Aplausos. Gracias a los invitados.